Saludamos al abogado Edgar Quesada, que se pertenece al movimiento Pachacuti, que es parte de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos e Interculturalidad. Abogado Quesada, cuéntenos qué es lo que está sucediendo con la reforma tributaria. Había un cierto optimismo en el sentido de que con diversas reformas que se estaban proponiendo en la legislatura, decreto del presidente Lasso, estas reformas ingresarían y se convertirían en ley, pero cuando faltan muy pocos días para que se cumpla el plazo que da el tratamiento de una ley económica urgente, se ha abierto la posibilidad de que pueda ser archivado. Saludar a Cuenca, al país, decirles que hoy es un día en donde vamos a concluir, a votar sobre la ley, sobre las reformas en temas tributarios, conscientes de que hay que arrimar el hombro en ciertas cuestiones, en donde en el primer debate como Movimiento Pachacuti se había realizado algunas observaciones en relación al tema del impuesto a la renta, en relación al aporte superior, que no sea 2.000, sino que sea 3.000. Otros proponían 3.500, entre otros. Por ejemplo, el tema petrolero salió de la reforma tributaria, en donde constaba, pero se ha recomendado de que se trate en una ley especial, porque es algo importantísimo para el país. Se ha dado el primer debate, hemos aportado con las sugerencias, con las recomendaciones, con los cambios. Tenemos un compañero dentro de esta comisión, el compañero Yucaya, quien ha hecho llegar estas mociones como bancada, las hemos sugerido y esperamos pues que sean incorporadas el día de hoy, en donde vamos a continuar con el debate y tomaremos la mejor decisión pensando. Ahora, confírmenos si una de las principales discrepancias tiene que ver con la base para el pago o el incremento más bien en el impuesto a la renta. El gobierno ha ido cediendo. Al momento esta base sería $2.600, pero entendemos que Pachacuti y Izquierda Democrática proponen una base más alta, que podría ser $3.000 o más. Pero además, asambleísta, muy buenos días. Otro de los debates tenía que ver no únicamente con la base imponible, ya que esto va de la mano, sino con la fórmula, con la nueva fórmula que se había aplicado o se aplicaría para la determinación, en este caso, de el pago del impuesto a la renta que tendrían que hacer las personas naturales. Así es. El objetivo es no afectar a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Al menos hemos puesto una línea roja que no podemos pasar. Por ejemplo, decíamos en el primer diálogo con el presidente de la República, decíamos, si es que se piensa incrementar el IVA, no apoyaremos. Definitivamente no. Y el presidente en cierta parte ha comprendido y entendido de que al menos nosotros no respaldaremos algo que vaya a afectar en contra de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, decíamos impuestos al obrero, al que gana $400. ¿Podría, por favor, confirmarnos los dos temas que le habíamos planteado? Esto de la... Imposible. Sí, sino que quiero llegar allá. Imposible. En el tema de la base imponible, en un principio, pues el gobierno planteaba $2.000. Nosotros hemos planteado que sea $3.000. Izquierda Democrática, ellos con su bloque solos han planteado 3.500. Nosotros hemos dicho $3.000, está en $2.600 en este momento, en donde está en el debate, y el día de hoy se tiene previsto ir concretando aquellas sugerencias y recomendaciones, y de la misma manera, la manera que se tiene previsto calcular, hemos dicho que sí va a afectar considerablemente y que se debe reconsiderar la manera en la que se está pretendiendo calcular en relación al impuesto a la renta, de acuerdo a lo que nos han manifestado los expertos, que en realidad sí perjudicaría gravemente y considerablemente a los ciudadanos y ciudadanas. Entonces esperamos que el día de hoy pues aquello sea considerado y pues nosotros procederemos a votar. Asambleísta, el día de hoy va a haber un nuevo debate. Entendemos que la votación ha sido convocada para las 11 de la mañana, pero ya se procedería directamente con la votación. No directamente con la votación. Hoy todavía se encuentra abierto el tema del debate, no está cerrado el debate como tal. Entonces hoy ya definiremos y pues se decidirá a las 11 de la mañana, porque hay sugerencias
en donde en la sesión pasada se remitió a la respectiva comisión para que acoja las sugerencias y recomendaciones, que todavía estamos en el segundo debate, porque así se ha recomendado desde las diferentes bancadas o desde los diferentes sectores, y las recomendaciones desde los asambleístas, y eso se acordó y se remitió nuevamente a la comisión como tal, la misma que inmediatamente empezó a trabajar, y hasta el día de ayer estaban trabajando, en donde estaban incorporando algunas sugerencias y recomendaciones. Ahora, la decisión que se tomará en esta sesión que empezará a las 11 de la mañana, asambleísta, la decisión será definitiva, pues no hay tiempo. El plazo para que se pronuncie la legislatura es el día de mañana. Queda abierta la opción de que esta, por ser una ley con tratamiento de carácter económico urgente, pueda ser aprobado por el Ministerio de la Ley, salvo que se la archive o salvo que se acepten las propuestas de los legisladores y se puedan reunir los votos para aprobarla. Hay las dos opciones. Las tres en realidad. Bueno, las tres. Que el día de hoy aprobemos con las sugerencias y las recomendaciones de los diferentes asambleístas y de las diferentes bancadas. La otra, la propuesta que están sugiriendo, el archivo. Y la otra, pues si no se resuelve conforme establece la ley, entre por el Ministerio de la Ley, pero al menos actuando de manera responsable y dándole una respuesta al país, considero que el día de hoy se aprobará con las sugerencias o las recomendaciones desde los diferentes sectores y con las recomendaciones nuestras desde la bancada de Pachacuti. Asambleísta, ¿cuál es la posición? ¿Qué han resuelto ustedes como movimiento, como Pachacuti, que en algún momento se llegó a decir que este debate de este proyecto de reforma tributaria había generado discrepancias al interior y que había un grupo que estaba apoyando y otro que se había ubicado en una posición contraria a aprobar? ¿Han tomado ya la decisión de aprobar en caso de que las sugerencias hayan sido incluidas y qué harán en caso de que no? ¿Han decidido no apoyar, no votar a favor? No. Lo que sucede es que en Pachacuti existe la diferencia de criterios, en donde hay compañeros que manifiestan que no se debe aprobar la ley como tal y compañeros que manifiestan que debemos recomendar, sugerir cambios, modificaciones. Por ejemplo, habían compañeros que manifestaban que en el tema del retorno de capitales debe investigarse que no retornen capitales del narcotráfico, capitales ilícitos, lo cual se ha considerado dentro de la reforma. Entonces se va cambiando esos criterios que en un principio, si no se cambia esto, pues yo no voto. Y eso es importante porque la comisión ha ido aceptando. Entonces hoy se va unificando aquel criterio dentro del movimiento, lo cual ha permitido que algunas sugerencias sean aceptadas por la comisión y eso está permitiendo ir afianzando como movimiento Pachacuti. El día de ayer nos reunimos como hasta las 11 de la noche, en donde justo estuvimos evaluando el tema tributario, en donde la mayoría estamos conscientes de que si se aceptan las sugerencias en el tema del impuesto a la renta, en el tema del el retorno de capitales, nosotros estaríamos dispuestos a aprobar el tema tributario, pero si no se aceptan, pues nosotros en ese momento iremos tomando alguna decisión, porque siempre nos reunimos 5 o 10 minutos antes, la bancada como tal, y tomamos una decisión colectiva. ¿Usted ve las posibilidades más bien altas de que con reformas pueda aprobarse estas reformas a la ley? Correcto, con las sugerencias al menos, si es que se aceptan, que eran como 15 recomendaciones que teníamos, las cuales cerca de 13 han sido aceptadas dentro de la comisión, como tal, pues quedarían unas 2 pendientes, si es que esas se aceptan, al menos estoy consciente de que se aprobaría el día de hoy, si es que se aceptan esas recomendaciones como tal. Vayamos a otro tema en el cual usted fue protagonista, abogado Quesada, el de la investigación que hizo la Comisión de Garantías Constitucionales, a la cual usted se pertenece, de los Pandora Papers. Luego de que se emitió un informe de mayoría, uno de minoría, usted denunció que el informe de mayoría había sido modificado sin autorización de los miembros de la comisión, que era otra cosa, lo que se había decidido y que al final hubo manipulación. Esto de alguna manera ha ralentizado el tratamiento de este tema, ha ingresado incluso la Fiscalía para investigar estos supuestos cambios de última hora en el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales. ¿Cómo se encuentra la situación? No hay que confundir el tema legal con el tema político. El accionar mío ha sido político, en donde desde un inicio, desde que empezamos la investigación, en resumen, 1 minuto, en donde empezamos la investigación, ciertos asambleístas lo único que han buscado
es hablar de destitución. Nosotros, en cambio, hemos hablado de una verdadera investigación, que es muy diferente, porque solo contábamos con un informe de periodistas reconocidos a nivel mundial, entre ellos en el Ecuador 2 periodistas, en el tema Pandora Papers, que nos decían en 5 líneas: el presidente de la República tiene empresas en paraísos fiscales. Nos hacía referencia a Panamá, Estados Unidos. Solo contábamos con eso. Pedimos a los periodistas que comparezcan a declarar. Nunca comparecieron a declarar a la comisión los que realizaron la investigación. Paralelamente a aquello, nosotros hemos manifestado de que se debe buscar la verdad. Pero algunos asambleístas lo que hacían es que cuando no les convenían, en especial lunes, se abandonaban la sesión y se iban de la sesión como tal, dejaban sin quórum. Por ejemplo, una vez había un experto de Cuenca que tenía que declarar, ellos decían que no, porque es afín y amigo al presidente y no tiene que declarar. Pero cuando tenía que declarar a afines al correísmo, ellos sí permitían que declare, o si no, abandonaban y dejaban sin quórum. Entonces decíamos, aquí no buscan algunos la verdad, sino buscan un show político, y eso no lo permitimos desde un inicio. Pero sin embargo, en el trajinar de toda la investigación, nosotros decíamos, la única prueba con la que iría a respaldar esta investigación de los periodistas, porque ellos manifiestan que se reservan la fuente, es la documentación de la Superintendencia de Panamá, y es la información oficial de estas instituciones, en donde ellos dicen que el presidente tiene estas empresas en paraísos fiscales. Nunca llegó la información como tal, por eso inclusive yo pedí 20 días más, porque considero de que era un tiempo suficiente para que llegue la información, y con eso pues contábamos con la prueba, como se dice en derecho. Lamentablemente aprobaron en un principio, pero luego pues la mayoría resolvió suspender el tiempo. Y nos convocan a una sesión en donde nos dicen, se convoca para conocer y aprobar el informe, y dentro del informe nunca hubieron conclusiones, recomendaciones. Entonces, 205 hojas, será lectura cerca de 7 horas, en donde usted lee con tiempo, usted evalúa, analiza lo que está dentro del informe. Pues está bien. ¿Por qué? Porque se transcribió todo lo que pasó, todo lo que sucedió, comparecieron personas, compareció SRI, comparecieron instituciones como tales, y se plasmó en el informe. Pero nunca existieron las recomendaciones. Entonces usted va a aprobar un informe como tal. Cuando usted ya llega a la comisión, no, suspendo un ratito, me voy, me reúno con alguien, y ahora sí ya están las recomendaciones. Y dentro de la hoja de ruta estaba debate y aprobación. Y ahí es donde yo manifiesto e indico. No se generó un debate, no se permitió un debate con algo trascendental para el país, porque hubiera sido importante generar el debate, punto por punto. Son 6 recomendaciones que al final del día salen de la comisión como tal. Y es lo que he manifestado, que de un segundo a otro segundo suspende la sesión, pongo recomendaciones. ¿Y por qué no mandaron las recomendaciones justo con el informe como tal? Entonces eso es lo que yo he manifestado al pueblo ecuatoriano. Pero este es un tema que se lo va a resolver como usted dice, que una acción política es una cosa, otra es una de carácter legal, pero lo que usted denunció y que fue corroborado, apoyado también por la otra legisladora de Pachacutic, Sofía Sánchez, es un delito que se lo tipifica como falsedad ideológica. Y al ser un delito de este tipo, genera necesariamente una acción pública, en este caso de la Fiscalía. Bueno, justo ya pues está en manos de la Fiscalía tomará las decisiones más acertadas. Como tal, nosotros al menos yo he hecho es decirle la verdad al pueblo ecuatoriano, porque muchos lo único que hacen es repetir destitución, y es lo que yo he dicho, aquí no es cuestión de venir a querer desestabilizar el orden constituido, desestabilizar la democracia. Aquí es cuestión de ir a garantizar la democracia, ir a garantizar el orden constituido, ir a hacer las cosas como son. Si algunos perdieron en las urnas, pues qué pena. Y si ahora, en el resultado global lo que ha hecho es poner también este tema en un segundo o en un tercer plano de importancia en la Asamblea. ¿Qué colofón, qué final va a tener este tema para la Asamblea asambleísta? Hay dos situaciones. La una, está aperturada una indagación previa por el mismo caso, Pandora. Está aperturado 2 procesos en la Contraloría General del Estado. ¿Qué nos dice la ley del pacto ético? ¿Qué nos dice la ley para poner en vigencia la consulta popular del 2017 en las disposiciones transitorias primeras y siguientes? Hace referencia a que es la Contraloría la que debe determinar. Nosotros no somos nadie para decir existe perjurio. Nosotros no somos nadie para decir existe evasión tributaria. Eso lo debe determinar la Fiscalía con las pruebas testimoniales, documentales, materiales y todas las pruebas pertinentes como tal.
Eso es lo que a veces a algunos no les gusta cuando nosotros actuamos en derecho, cuando nosotros decimos actuemos con las pruebas que existen dentro del proceso. Hoy en día ya salen algunos a decir, no, es que hay 10.000 hojas en la comisión. Yo les he dicho, si hay 10.000 hojas, ¿y por qué no nos pusieron en conocimiento de la comisión? Y hoy en día, cuando Edgar Quesada sale a refutar, sale a decirles cómo se han dado las cosas, ahora se dicen hay 10.000 copias o 10.000 hojas dentro de la comisión como tal. Es decir, algo está sucediendo, algo está pasando, algunos están desesperados, y en realidad eso sí preocupa bastante, porque a algunos no les interesa la democracia como tal. A algunos les interesa otras situaciones oscuras que en realidad deja mucho que pensar. Bien. Muchísimas gracias al abogado Edgar Quesada. Él es asambleísta por Pachacuti, que ha tratado estos temas. El de la reforma tributaria, piensa el asambleísta que se superarán el día de hoy en la sesión a partir de las 11 de la mañana las discrepancias y que finalmente se aprobarán estas reformas. Y en cuanto a Pandora Papers, el tema continúa tanto en la legislatura como bajo investigación por parte de la Fiscalía.